purgando y haciendo reset a una impresora Epson L355. Míralo aquí en este mundo informático de Kaizen System. Bueno, aquí tenemos esta impresora, una Epson L355. El problema es que no está imprimiendo y salen unos mensajes. Bueno, eso nos dice el cliente, ¿no? Además de eso, dice que antes que salga el problema ya tenía problemas de impresión, ¿sí? Se atascaba el papel y imprimía. Bueno, vamos entonces a revisar primero qué mensaje nos arroja la impresora, ¿no? Vamos a conectarle. Y una vez conectemos también el datos, porque usted tiene que ver la información que le da es en la computadora, ¿sí? Tiene que tener instalado el software de esta impresora en su computadora para que pueda ver el mensaje. Pero además de eso, antes de eso, primero le encendemos para ver si nos marca algún error. Esperamos que deje de titilar el botón de encendido para ver qué pasa. Mira, aquí dejó de titilar, pero aquí hay los botoncitos del papel y de tinta que se mueven, ¿no? ¿Qué podría decir yo? Podría decir que tiene un problema de reset, pero bueno, pueden ser muchos otros problemas, pero intuyendo en lo que dice el cliente y viendo ya la impresora. Vamos a ver qué mensaje nos arroja nuestro software, ¿no? De la impresora. Vamos a imprimir. Vamos aquí a buscar. Yo tengo ya instalado un montón de impresoras, debe estar esta también por aquí. Sin duda alguna, la buscamos, aquí está, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué sale, ¿no? ¿Qué mensaje sale al momento de imprimir? Miren amigos, voy a acercar un poquito la cámara, justo lo que yo dije, ¿sí? Que la almohadilla ha llegado a su fin de vida útil, ¿sí? O sea, prácticamente es un reset, hasta ahí sería un reset, ¿sí? Porque después veríamos qué está pasando, porque dice que antes que pase este problema tenía problemas de atasco a cada rato. Vamos a ver. Listo. Bueno, una vez detectado ya ese problema, vamos a darle una chequeada con la observación, sí, que es lo primero que debe hacer. Si él decía que tenía problemas, que se le atascaba, puede ser que algo esté por dentro y esté molestando a las hojas y hace que se atasque, ¿sí? Vamos a sacarle el escáner para tener una mejor visualidad, y si es que hay que sacar algo, pues se lo saca. Ya había indicado en otros videos cómo se desarman este tipo de impresoras, que son casi las mismas. Las L300 para adelante es casi la misma función, ¿sí? Sacamos el escáner con mucho cuidado, esta parte de aquí, los pines, ¿sí? Porque esos se doblan, después tienen problemas, puede llegar hasta hacer un corte, ¿sí? Oye, vamos a revisar la parte de la bandeja de las hojas, ¿sí? Por donde ingresa. Entonces aquí, vean mis queridos amigos, vean, aquí yo visualizo algo. ¿Sí ven? Esto es lo que está ocasionando que se le atasque. Vamos a sacarlo. ¿Sí? ¿Qué será? Estos son unos botones, parece. Acá está otro más adentro. Si lo logro sacar, ya está, ¿sí? Son estos botoncitos, ¿sí? Además de eso, a ver, chequemos más a fondo. Parece que no hay nada más. Yo creo que eso es el problema que tenía anteriormente, ¿sí? Bueno, pero antes yo de continuar con esto, vamos a hacerle un purgado, ya que ya está desarmada ya saqué el escáner. Vamos a hacerle el purgado. Vamos a revisar cómo están esos dampers. Ojalá estén con tinta, ¿sí? Para no tener que hacer el purgado, si no nos tocará hacer el purgado, ¿sí? Porque esa es la forma de dejar un trabajo bien hecho, ¿sí? Porque muchos van a decir, no, déjale nomás ahí para que después regrese y le cobres otro trabajo. Típico de los mecánicos, no sé si los que tienen carros siempre les hacen esa situación, ¿no? Llevan al carro a su mecánico, les dicen una cosa, le cambian, pero cuando después de unos días está fallando otra cosa, y es porque el mecánico no le hace todo el trabajo completo como debería hacer, y cobrar, ¿no? Cobrar lo que hay que hacer para que todo quede funcionando bien. En este caso, como vimos aquí, o sea, le falta tinta a los dampers. Entonces, vamos a purgar, no queda de otra, ¿sí? Podemos ver que las tintas aquí están ya bajo de nivel. Hay que recomendarle al cliente que las recargue ya, o sea, que les complete. Aquí se va a hacer un purgado.
y además se va a hacer un reset, ¿no? Sería bueno de una vez que le recargue. Eso se le sugiere al cliente ya después. Muy bien. Para el purgado vamos a utilizar un recipiente, una jeringa, para poder jalar la tinta. ¿Sí? Por lo general a mí siempre me gusta hacer los purgados con las tintas más claras, empezar por las tintas más claras para que no se me ensucien o no se mezclen, ¿sí? Entonces mira, esto se hace así, se jala despacito y la tinta va llegando al purgado. Así tienen que estar los dampers, lleno de tinta, ¿sí? Con eso es suficiente, ¿sí? No, tampoco va a desgastarse, a que la tinta esté totalmente llena. No, al que ya llegue hasta su límite, que esté lleno es suficiente, ¿sí? Muy bien. Y esto mismo vamos a hacer con todos los demás dampers, ¿sí? Vamos aquí a adelantar un poquito el video porque esto ya como que es muy monótono, ¿sí? Pero para que ustedes puedan visualizar por lo menos cómo se está haciendo, ¿no? Se le hace a todos los dampers el mismo caso. Es más, en otro video también ya había hecho esto de los dampers, así es que pueden revisarlo, ¿sí? Aquí. Ahora vamos a sacar este azul. Esto sí, siempre las mangueritas traten de dejarlas bien. Como se sacan, a veces se dan vueltas y tienen que dejar bien las mangueritas. Sí, en este caso vi que estaba mal enrollándose, entonces ya le acomodé, ¿sí? Aquí hacemos limpieza, si es que hubo un poquito de derrame de tinta, le limpia y eso sería todo. Algo muy importante que ustedes deben de notar es esta línea que está aquí. Si le ven, eso tiene que estar a esta altura, ¿sí? Porque si le ponen más adelante, las mangueritas van a quedar alzadas y con lo que se mueve el carro de los dampers, se puede ir raspando las mangueritas y se pueden ir deteriorando, ¿no? Se pueden dañar. Entonces, mucho cuidado con eso, siempre que queden así. Muy bien, ponemos su tapita, aunque la tapita le cubre, ¿no? Pero igual, ¿sí? Por algo está esa línea. Vamos a atornillar. Listo, esto ya estaría entonces. Aquí le voy a cerrar un rato porque como se va a mover y todo lo demás. Pero algo muy importante que a lo mejor, no sé, yo lo descubrí, no sé si otros técnicos lo hagan, ¿no? Pero yo vi que hacer el purgado solo a los dampers no es suficiente. A ver, primero, antes de empezar con lo que estaba diciendo, aquí lo que voy a hacer es una revisión a la almohadilla física, ¿sí? Para ver en qué estado está. Se le saca ese tornillito y en estas impresoras solo se jala para la derecha y esto sale, ¿sí? Se jala para la derecha. A ver, vamos haciéndole bien. Ya, ahí está, ¿sí? Solo se jala un poquito para la derecha, como que hace un clic y sale. Miren estas almohadillas. Ya están bastante usadas, ¿no? Ya está, tiene un buen recorrido, pero no está rebosando. Eso quiere decir que sí se podría utilizar hasta el próximo reset y ya sugerirle al cliente que cambie. Muchos cogen y lavan, ¿sí? Pueden lavar, sí, pueden hacer este servicio con el cliente hasta lavando, ¿no? Pero obviamente todo eso tiene un costo, un valor, ¿sí? Ya depende de cuánto están ustedes cobrando para que puedan hacer ese trabajo adicional, ¿sí? En ese caso yo no lo voy a hacer, yo más bien voy a esperar hasta el próximo reset y ahí ya le cambiaríamos. Es la sugerencia que yo le voy a dar a mi cliente, ¿sí? Ya depende de cada uno cómo negocie con su cliente, ¿sí? Bien, atornillamos esto y justo, a ver, aquí vamos a empezar con lo que estaba diciendo, ¿sí? Un purgado no solo es sacar de los dampers y dejarle la tinta en los dampers, el cabezal también necesita tinta, ¿sí? Un purgado completo es que el cabezal también tenga tinta. Como les dije, yo no sé si otros técnicos hagan de esta forma, yo lo sé hacer así, yo sé jalar de la manguerita que va al depósito de la caja de mantenimiento y de ahí yo le jalo la tinta para que el cabezal comience a llenarse de tinta y ahí quedaría todo completamente purgado, ¿sí? Ahora, claro, usted me va a decir, no, pero es que simplemente yo desde el software de la máquina o desde la misma impresora le mando a hacer una limpieza de cabezal y ya comienza a purgarse. Sí, es correcto, ¿sí? Pero a mí se me ocurre que hacerle desde aquí ya no haría tantas limpiezas de cabezal hasta que se purgue, ¿no? Para que tenga el purgado completo, porque podría llegar a dañarse. Recuerde que máximo unas tres limpiezas de cabezal. Usted debe de esperar que se enfríe el cabezal porque lo puede quemar también, ¿sí? Entonces, pienso que este sería
como para hacerle solo una vez una limpieza de cabezal y ya estaría listo. No es mi modo de trabajar en ese caso, yo lo veo así, no sé, puedo estar equivocado. En tal caso ustedes, los que saben, comenten esta situación. Yo la descubrí así, como digo, no sé si otras personas también lo harán, pero yo lo hago así, según mi criterio y mi experiencia y mis conocimientos. Muy bien, continuamos. Una vez hecho todo esto, ya volvemos a armar todo, ¿no? Ponemos el escáner, conectamos y venir con mucho cuidado, porque aquí, justo cuando se conecta aquí es cuando se saben doblar los pines, ¿sí? Entonces se conecta con mucho cuidado, ¿sí? Con precisión. Ya, le ponemos su tapita. Aquí por el otro lado, a ver qué pasó aquí. A ver, eso, ya, ahí está. Ahí estamos entonces con esta armada. Vamos a ponerle aquí que sostiene el escáner. Le atornillamos. Y ahí me faltó, en este video me faltó ponerle un tornillo, pero bueno, ya le puse después sí me di cuenta que faltaba ese tornillo, así es que no se preocupen, sí lo puse más adelante. Aquí no está en el video, pero sí lo puse, no se preocupen de eso. No se olviden del tornillito que también sostiene ahí el escáner. Muy bien, vamos a conectar para poder hacer el reset ahora de esta impresora, ¿no? Bien, vamos a aprender. Veamos qué pasa, pues. ¿Será que se arregló de todo lo que hice? No, claro. Porque ya le salió que era problema de almohadillas y no le hemos hecho el reset, ¿sí? Bueno, ahí está. Ya dejó de titilar, sigue el problema del reset. Muy bien, vamos con el reset. Vamos a seleccionar la impresora, la L355. Luego vamos a buscar el puerto donde está conectado. Siguiente. Vamos a hacer el reseteo. Ok. Aquí vamos a ponerle el check. Revisemos aquí. Mira, tiene 6530 puntos. Y mira, y el límite es hasta 6500. O sea, ya está en el límite, por eso le sale el resto. Aquí inicializamos para ya resetear. Apagamos la impresora. Aceptar. Volvemos a prender la impresora. Chequeamos otra vez. Debe estar en 0 ya el contador. Y miren, aquí está el contador. Otra cosa muy importante, ustedes cada vez que hacen un mantenimiento de cabezal por el software o por la máquina, es como si esos puntos le marca como 100 puntos de una por cada limpieza. Entonces obviamente el contador se va a acabar rápido. Entonces ahí va lo que yo le dije al hacer el purgado por la parte de la manguerita de la caja de mantenimientos. Muy bien, vamos a ver si vamos a hacerle aquí, justo lo que dice, vamos a hacerle una limpieza de cabezal. ¿Sí? Siempre yo le hago una y ya debería estar funcionando, ya debe estar al 100%. Crean. Vamos viendo. Bueno, eso como se demora un poquito, ya aquí vamos a alzarle este de aquí para que jale la tinta. Esto se sabe demorar siquiera unos 5 minutos, tal vez un poco más. Yo le voy aquí a recortar un poco el video y a avanzar un poco, ¿sí? Así es que ustedes esperen nomás que se haga ya, ahí el adelante, ya está por terminar y listo. Aquí yo le voy a mandar una prueba de impresión y veamos qué sale en el test. Esperamos un ratito que empiece a imprimir y debe de salir ya al 100% o casi 100%. Esperemos. Muy bien, aquí ya se ve que ya, como pueden ver, está aquí casi al 100%, pero aquí falta una línea en el azul, pero bueno, esto tal vez ya con el uso le hacemos otra limpieza y yo ya le voy a dejar así al cliente, ¿sí? Le entrego esto de aquí y también le entrego obviamente sus botoncitos. Y bueno, eso sería, mis queridos amigos. Como ustedes pueden ver, se le hizo un reset, pero también se le hizo un purgado. Entonces con eso ustedes ya saben cómo yo hago el purgado, ¿no? Ustedes pueden decir, y es que yo lo hago así, que no sé qué, por aquí, por allá, cualquier cosa pueden decir. Dejen aquí en los comentarios para... Ustedes saben que el conocimiento es poder. Sí, si ustedes tienen una mejor idea al respecto, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y para eso son estos videos, para compartir el conocimiento, no solo para criticar, como hacen algunos
algunas personas que critican, dicen, no, está mal, está así, eso, pero den la solución, pues. Den su conocimiento para todos entender por qué está mal. Eso es, mis queridos amigos, nos estaremos viendo en otro video y hasta la próxima.